Como sabéis, voy a hablar del tema de probióticos y salud mental, porque por una parte me parece un tema muy interesante, pero por otra veo que es relevante, que las investigaciones al respecto van en aumento y que es parte de lo que soporta nuestra salud mental el tener una buena flora intestinal. Ahora iré aclarando conceptos, os haré primero una introducción a qué es esto de lo que voy a hablar, o sea, lo estoy diciendo en general, pero en la medida que me vayáis escuchando me iréis entendiendo y creo que es urgente divulgar sobre esta cuestión, dado que todavía pues, muchos profesionales de la salud física y mental lo desconocen cuando las investigaciones más recientes pues, avalan que este tipo de bacterias que se llaman probióticos son bacterias beneficiosas que habitan en nuestro intestino, pues pueden beneficiar mucho nuestra salud mental. No es que sean una panacea, no es que lo curen todo, sino que son un factor más que puede favorecer que tengamos buen equilibrio de la salud en general y de la salud mental en general, que es de lo que yo más me ocupo, aunque todos veremos que está interrelacionado. Los inicios de esta cuestión no son nuevos. Ya se ha hablado desde hace miles de años en la medicina ancestral china, en la egipcia, incluso en el chamanismo, de la ingestión de ciertas sustancias que ayudaban a recuperar la salud, ciertos tipos de moho. Incluso he leído recientemente que en la medicina china, os cuento una cosa un poco asquerosa, pero es lo que hacían, que diluían la caca de bebés sanos y se la daban a ciertos enfermos para infecciones graves y les ayudaba a mejorar. O sea, había cosas como más primitivas, pero cosas, aspectos que funcionaban desde hace miles de años y a veces la medicina occidental pues parece estar descubriendo el Mediterráneo una y otra vez y no aprendemos del todo de estas experiencias previas, ¿no? Ya a finales del siglo XIX existieron investigadores, no voy a contar todo, voy muy a grosso modo porque esto sería muy largo y pesado, pero porque nos ubiquemos, a finales del siglo XIX hubo investigadores que descubrieron bacterias saludables, como es el caso de Metchnov, que a finales del XIX en aldeas búlgaras se dio cuenta de que había personas más longevas y sobre todo en personas que bebían leche fermentada, personas de más de 100 años. Como os digo, finales del siglo XIX no había los recursos sanitarios que tenemos ahora y él se planteó que se podía retrasar el envejecimiento cambiando la flora intestinal a través del consumo de bebidas fermentadas, pues tipo yogur y digamos que los yogures más originales pues vienen de estas zonas del este, luego lo hemos ido incorporando en diferentes ámbitos, pero es curioso cómo él se da cuenta de esta asociación. Incluso tenemos un antecedente literario que yo lo leí hace muchos años y he visto la conexión entre lo que planteaba Huxley, Aldous Huxley, un escritor conocido, cuyo padre era biólogo, y quizás por esto lo mete en esta novela suya, Viejo muere el cisne, que va sobre el deseo de vivir eternamente y que publica en 1939, o sea, esto es de hace también muchos años, y él encuentra, o él explica esto que ha dicho Metchnov ya previamente, y seguramente Aldous Huxley conocía, que hay una relación entre longevidad y flora intestinal y parte de la investigación sobre las carpas. Bueno, antes de poner el párrafo os explico un poco lo de las carpas. Resulta que las carpas pueden vivir más de 100 años y hasta 200 años y se ha descubierto que estas carpas, un tipo de carpas, ahora no sé el nombre técnico, un tipo de carpas de lagos, que según la novela se acercaban casi hasta los 200 años e hipotetizaban que era por su flora intestinal. Estos son frases de la novela. Por ejemplo, dices, ahí estaban las carpas, iba diciendo y señalaba los enormes peces, de cerca de 2 siglos de edad, en la más perfecta salud sin manifestar síntomas de envejecimiento. El secreto estaba por allá, por el intestino. Y también dice, tanto el uno como el otro género de inmunidad de esas carpas que resistían se debía a la naturaleza peculiar de la flora intestinal de la carpa. Entonces, en la novela hay un millonario obsesionado con la eterna juventud y están investigando cómo hacer para que esa flora intestinal pues, pueda tomarla a un ser humano y vivir más años. En la novela también hacen un pseudo experimento que es meter esa flora intestinal en ratas en las que se les quita todo signo de envejecimiento y vuelven como a ser muy jóvenes.
estamos llegando en parte a esto, porque no sé si habéis oído hablar de los trasplantes de heces, que suena un poco asqueroso, pero es como un último recurso cuando hay infecciones intestinales graves. Hay otras formas previas, evidentemente, pero se ve que cuando se hace trasplante de heces de ratas que tienen una enfermedad tipo Alzheimer, al trasplantarles esas heces al intestino a ratas sanas, empiezan a tener síntomas tipo Alzheimer. Cuando se trasplantan estas heces de ratas con ansiedad a ratas que no la tienen, acaban teniendo ansiedad. Pero en el sentido inverso, también es posible el generar cambios a positivos. O sea, se ha visto que hay personas a las que se ha salvado la vida que no respondían a antibióticos ni a nada que eliminara patógenos intestinales, y el trasplantar heces de personas sanas después de una serie de tratamientos y de elementos X podían mejorar muchísimo. O sea, todo esto es un mundo, y digamos que ese tema del trasplante de heces es un último recurso, pero bueno, este dato me parecía muy curioso cuando parece que es ahora la moda de los probióticos, y esto es más antiguo casi que la humanidad. Y bueno, aquí está esta idea de si era posible transferir esta flora de la carpa al intestino de los mamíferos. Hoy en día la pregunta es si es posible transferir flora intestinal saludable o bacterias intestinales saludables, como las que están en los yogures, a cualquier persona para favorecer su salud física, y sobre todo me voy a centrar en su salud mental. Y ya hay estudios que lo ponen de manifiesto, o sea que el tomar ciertos probióticos, o en los casos extremos que se hace ese injerto de heces de personas sanas en personas muy enfermas, hay cambios increíbles en el estado de salud física y mental. Voy a hablar un poco de lo que sería la microbiota o microbioma, que es una parte de nuestro ecosistema. No somos una sola célula, estamos formados por muchísimas células, miles de millones, que forman parte de nuestro cuerpo, pero además estamos habitados por numerosos microorganismos, donde los más importantes son las bacterias, pero también hay virus, hay hongos, hay parásitos, que, que si están en equilibrio estamos sanos, y si no están en equilibrio, pues pueden perturbar nuestra salud física y mental. Estos microorganismos, que se llaman microbioma, viven en simbiosis de tal manera que ellos se benefician y nos benefician a nosotros. Y es muy importante el equilibrio de este microbioma es como el equilibrio de los ecosistemas en la naturaleza. Si se desequilibran, se altera toda la cadena alimentaria o se deterioran los bosques, y entonces eso nos acaba perjudicando a todos. Es curioso que este microbioma pesa aproximadamente 2 kilos de nuestro peso. Y no es una invitación a perder peso quitando estos 2 kilos, porque cuando se han hecho investigaciones con animales a los que se ha privado de este tipo de bacterias porque nacen en un medio muy artificial, pues no se desarrolla bien su sistema nervioso, tienen más infecciones, desarrollan todo tipo de inflamaciones, se alteran toda una serie de funciones orgánicas. Entonces no es buena idea quitarnos este tipo de microorganismos, sino mantenerlos en un equilibrio que sea saludable para nosotros. Algunos elementos en los que son fundamentales tienen que ver con nuestro sistema inmune. Por ejemplo, cuando se crían a los niños en ambientes muy esterilizados, tienen más riesgo de infecciones. En el otro extremo, criarles en ambientes llenos de porquería, pues también. Pero que haya una cierta contaminación por el ambiente, pues es muy relevante para que nos adaptemos a vivir con estas bacterias, y también que nos adaptemos incorporando bacterias saludables, como veremos. El nivel de inflamación también se influye por estas bacterias, y cada vez se sabe más cómo muchos trastornos mentales tienen relación con más inflamación. Es decir, a más inflamación sistémica hay más riesgo de depresión, hay más riesgo de ansiedad e inflamación sistémicas del sistema orgánico del cuerpo, más riesgo de recaídas, de enfermedades mentales crónicas. Entonces, el tomar probióticos, es decir, bacterias saludables, reduce el nivel de inflamación y el riesgo de recaídas o de enfermar a nivel físico, a nivel mental y a nivel de enfermedades mentales que tengan que ver con el funcionamiento cerebral. También repercuten directamente en el funcionamiento de nuestro cerebro. También es importante tener en cuenta que nuestro microbioma es único, es decir, cada persona tiene un tipo de microbioma que es único como nuestra huella dactilar.
Incluso los investigadores criminales se plantean si detectar a los delincuentes por el tipo de microbioma único que tienen, porque no hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos monocigóticos tienen la misma flora intestinal, y también se sabe que nuestra mano derecha y mano izquierda tienen composiciones distintas y diferentes partes del cuerpo tienen microbiomas distintos, pero casi son únicos, porque tiene que ver también con de nuestros estilos de vida, higiene, alimentación, estrés o no estrés, etc. Este microbioma necesita estar en equilibrio, es decir, que las bacterias saludables tengan una mayor proporción que las no saludables y que dentro de esas bacterias saludables estén las que aportan más ingredientes a nuestra salud. Y a su vez es necesaria diversidad, igual que en los ecosistemas de la naturaleza. Con la edad esa diversidad se va perdiendo y aumenta el riesgo de enfermedades. Los antibióticos también alteran esta diversidad. Y porque pequeñas alteraciones en esta diversidad o en el equilibrio pueden ponernos en riesgo de numerosas enfermedades físicas y mentales y agravarlas o mejorarlas si tenemos una flora intestinal equilibrada. Sobre todo la intestinal. Hay flora en las manos, en las orejas, en la nariz, en los ojos, en diferentes partes del cuerpo. Tenemos diferentes tipos de flora intestinal y la que más nos influye es la que está en nuestro intestino y es la que está en mayor proporción. También a lo largo de la vida experimentamos cambios en la flora intestinal y aquí se ve la importancia de que los niños nazcan por parto vaginal, porque aunque hay flora uterina y flora amniótica, la flora que el niño recibe cuando nace le ayuda a tener una flora más variada y también la lactancia natural favorece esa flora. Si no ocurren estas dos cosas, hay más vulnerabilidad de enfermedades físicas y también mentales. Según vamos creciendo, esta flora va siendo más variada. Lo ideal es que en la vida adulta sea muy variada, pero se sabe que con los años va disminuyendo la diversidad y van disminuyendo las bacterias beneficiosas como los lactobacilos y los bifidobacterium, y que, por ejemplo, hay un dato curioso, una bacteria que se llama Kermansia es más frecuente en centenarios, pues puede ser un factor que está protegiendo su salud. Entonces, esa pérdida de diversidad y de bacterias beneficiosas es uno de los factores que se están asociando al envejecimiento. Por lo tanto, añadir bacterias beneficiosas también puede ser un elemento que frene nuestro envejecimiento, no que nos mantenga en la eterna juventud. Todavía no estamos llegando ahí, pero sí están desarrollándose muchos estudios que ven cómo el envejecimiento se puede frenar, por ejemplo, a través del enriquecimiento de nuestra flora intestinal. Por otra parte, supongo que habéis oído hablar de la cuestión del eje intestino-cerebro, donde no voy a explicar todos los detalles de esta imagen porque sería complejo, pero sí que veamos estas flechas en dos direcciones. ¿Qué quiere decir el eje intestino-cerebro? Que tanto del cerebro al intestino, a través de un nervio muy largo y muy ramificado que se llama nervio vago, que controla nuestras vísceras, como del intestino al cerebro, se manda información. Y las bacterias intestinales producen sustancias que absorben las células intestinales y que el nervio vago capta, y entonces eso condiciona muchos aspectos del funcionamiento cerebral. Voy a un ejemplo simple que he leído en estos días mientras preparaba el seminario, que hablaba de que cierto estreptococo cuando comemos azúcar produce dopamina. Y esa dopamina la recibe el nervio vago como algo que estimula. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentirnos activados, contentos. Entonces, ¿qué ocurre si cuando yo tomo azúcar el estreptococo produce dopamina? Pues que voy a tener más ganas de tener dopamina otra vez y entonces va a incitarme esa sensación a comer más azúcar. Por lo tanto, sabemos que los organismos que están en nuestro intestino, los que no son saludables, nos inducen a comer, por ejemplo, más azúcar, que a su vez perjudica a nuestro sistema nervioso cuando está en exceso, y los que son saludables nos van a empujar a comer alimentos más saludables. De hecho, yo he aprendido a observar esto, digo, cuando noto que me apetece comer alimentos menos saludables, yo empiezo a tomar probióticos, porque uno de los factores puede ser que mi flora intestinal está condicionando lo que me apetece comer. Es así de curioso. Y cuando empiezas a comer probióticos adecuados, pues notas que te empieza a apetecer menos tomar azúcares, tomar harinas, tomar ultraprocesados, porque son esas bacterias que son perjudiciales
las que se alimentan de ese tipo de sustancias emiten una serie de neurotransmisores que alteran nuestro sistema nervioso. A su vez, la influencia del cerebro en la flora intestinal es interesante en el sentido de que el estrés altera nuestro nervio vago, que es el que se comunica con nuestras vísceras, y el estrés altera la flora intestinal, haciendo que se vuelva más perniciosa. Es decir, hay círculos viciosos que son negativos. El estrés altera la flora intestinal y se activan más y se reproducen más los microorganismos que son patógenos. El estrés también nos induce a comer peor y a su vez eso aumenta los microorganismos patógenos y esos microorganismos patógenos afectan a nuestro cerebro haciéndonos comer peor, con lo cual aumenta el estrés. Entonces es muy curioso, ¿no? O sea, cómo el estrés altera la flora intestinal, eso hace que cambie los microbios, esos microbios a su vez alteran el cerebro. Pero al revés también es cierto, o sea, el tener calma, tranquilidad, el cuidarnos, alimentarnos mejor, equilibra la flora intestinal y entonces la flora intestinal nos produce más beneficios a todos los niveles. Esto es un ejemplo, un esquema donde, tampoco voy a explicar todo, pero para que nos hagamos una idea visual de cómo estas bacterias, la parte de abajo es donde están las bacterias del intestino, están produciendo sustancias, aquí ponen neurotransmisores, metabolitos neuroactivos y otros, que no voy a explicar porque esto es complejo, pero por ejemplo son conocidos los ácidos grasos de cadena corta, que son muy antiinflamatorios, son estos SCFA. Esto llega a nuestra circulación y también lo capta el sistema nervioso, llega a nuestro cerebro a través del nervio vago y entonces a través de estas sustancias que producen las bacterias intestinales influyen en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, los metabolitos del triptófano activan los sistemas serotoninérgicos, que son antidepresivos, producen también GABA, las bacterias saludables, y eso nos relaja, producen catecolaminas, en algunos casos como la dopamina, que nos puede estimular, pero también puede producir moléculas que nos hacen sentir mal cuando predominan esas bacterias que no son saludables. Como veis, esto es un mundo. O sea, que estoy dando hoy una serie de datos fundamentales que espero que desperten el interés y porque sobre todo quiero hacer una charla de divulgación, pero todo esto es un mundo donde lo básico os lo voy a contar para que tengáis en cuenta primero desde ser conscientes, por eso estoy dando esta información, y luego planteándoos qué es lo que se puede hacer en lo práctico. También, esto es un esquema del mismo artículo de Crane et al. De 2019, que es un artículo súper completo. Si alguien lo quiere, yo se lo envío. O sea, vamos, 150 páginas hablando de todo esto. Muy completo, pero estos gráficos son útiles, donde nos muestra cómo estas bacterias que influyen en nuestro cerebro median la sensación de dolor. Se ha visto como ciertos probióticos saludables disminuyen la sensibilidad al dolor, influyen en los trastornos neurodegenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, es decir, tomar probióticos saludables reduce el riesgo y frena estas enfermedades. Sobre todo aquí están los elementos que alteran, no los que benefician. Cuando está alterada esta flora intestinal, vemos lo que pasa. Hay más riesgo de obesidad, porque las bacterias no saludables nos estimulan a comer peor. Hay más riesgo de adicciones, hay más riesgo de epilepsia o de que la epilepsia se agrave, hay más riesgo de ictus y de peor evolución de ictus, es decir, derrames cerebrales o coágulos que van al cerebro, hay más riesgo de síndrome de intestino irritable, más riesgo de ansiedad y de estrés y de trastornos mentales, tanto leves como graves. ¿En qué sentido? Pues por el mecanismo de la inflamación que antes decía, pero también por los neurotransmisores que provocan. Cuando no están equilibrados, se ha visto hasta en el trastorno bipolar, en la esquizofrenia, la depresión, que el regular la flora intestinal alivia los síntomas, que disminuye las recaídas, no es la solución única. Obviamente, cuando hay un trastorno mental que afecta al cerebro hay que tomar medicación, pero obviamente si uno se está cuidando e incorpora estas sustancias, va a tener necesidad de menos medicación y una vida más estable. Entonces, ya hay estudios que ponen esto de manifiesto y es muy interesante para mejorar la vida de personas con todo tipo de trastornos físicos y mentales, aunque no sea todo, es un factor a tener en cuenta que puede ser de gran ayuda. Y voy a hablar un momento del efecto positivo de los psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos?
Los probióticos serían las bacterias saludables que podemos ingerir, que están en los yogures, que están en las bebidas fermentadas, que benefician nuestra salud. Y los psicobióticos son un tipo de probióticos que fundamentalmente benefician nuestra salud mental y ayudan a nuestro sistema nervioso a funcionar mejor. Ya se llaman así, psicobióticos. De hecho, hay algún libro sobre los psicobióticos. Cuando tomamos estos psicobióticos de la manera adecuada y también es importante entender que tiene que ser parte de hábitos, luego lo explicaré un poco más, que no solo me tomo una pildorita de vez en cuando, sino que aparte de suplementar tomando esas cápsulas de vez en cuando, hay que cambiar hábitos de vida y alimenticios. Esa puede ser la mala noticia. O sea, como siempre, vamos a entrar en los hábitos de vida saludables. Igual alguien esperaba que me den el psicobiótico y ya no tengo que esforzarme. Lo siento, pero además nos toca esforzarnos un poco también, ¿no? Pero bueno, pueden ser una ayuda incluso para llevar una mejor alimentación, tener más energía, incluso así tener una vida más saludable. Entonces, cuando tomamos psicobióticos, hay estudios que ponen de manifiesto que se reducen los síntomas de ansiedad y de depresión, que hay mayor tolerancia al estrés, con menor frecuencia de recaídas en diversos trastornos mentales, porque en ellos muchas veces el estrés es un factor que detona recaídas. Hay menores cambios de humor, hay mejor regulación de la conducta alimentaria y hay reducción de la inflamación a nivel global sistémico. Entonces, son ejemplos de los factores que pueden influir. Os voy a enseñar del artículo de Cryan para que os hagáis una idea de los estudios que hay. Os voy a enseñar el esquema, solo por tener aquí un vistazo, el esquema de investigaciones que hay sobre estos temas. A ver, vuelvo a compartir. Aquí no voy a leer todo, pero vamos a hacernos una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hablan de un tipo de Bifidobacterium longum y habla de que aumenta el rendimiento neurocognitivo y otra serie de cosas que no entro a explicar, pero vamos a ir a cosas que podáis entender. Por ejemplo, aquí en este estudio baja la ansiedad y la depresión, disminuye la agresión y la rumiación, que es la obsesividad. Esto es el tipo de bacteria que van utilizando. Otro tipo de bacteria que baja la ansiedad. Aumenta el rendimiento cognitivo, influyen en nuestra memoria, nos concentramos y memorizamos mejor. Disminuye los síntomas de ansiedad, disminuyen las percepciones del estrés. No voy a leer todo, pero haceros una idea de todo lo que hay. No sé la de páginas que hay aquí, no las voy a leer, no os asustéis. Pero yo cuando estaba imprimiendo esto digo, pero esto nunca se acaba porque digo, aquí hay una barbaridad de estudios entre animales y humanos y esto es de 2019, o sea, en 5 años habrá mucho más. 2019 es relativamente reciente, pero os muestro esto porque las evidencias científicas, y esto es una parte, pues son importantes, ¿no? O sea, como veis, hay muchísima investigación que podemos tener en cuenta de todo lo que se está haciendo. O sea, esto es un mundo inmenso. Obviamente no necesitáis saber todo esto para enteraros, pero es un poco por transmitiros la sensación de que esto se está investigando. Creo que con lo que acabo de enseñar está visible esa sensación, ¿no? De cuántas investigaciones, cuánto trabajo se está poniendo aquí y en parte esto tiene mucha financiación por todos aquellos que tienen mucho dinero y no quieren envejecer, ¿no? O sea, lamentablemente parte de la medicina eh, parte de la medicina actual que está trabajando el tema del antienvejecimiento y contra ciertas enfermedades degenerativas, parte de la medicina anti-aging, o sea, de la medicina contra el envejecimiento, pero de rebote nos estamos beneficiando de este tipo de trabajos. Algunos serán desde la parte de la salud mental, etcétera, pero es curioso que esto se vuelve un boom cuando influye en envejecer más despacio, no cuando nos pone más saludables. Entonces, bueno, la vanidad humana es así. No, el mejor rendimiento neurocognitivo, ya os lo he dicho, pues también está ahí. ¿Y qué influye en que tengamos bacterias saludables? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestra microbiota esté equilibrada? Podéis decir, pues esto es lo de siempre, ¿no? Que si una dieta saludable, que el cómo me alimento, o sea, cómo masticamos los alimentos, por ejemplo, es muy importante. El cómo, bueno, esto se, bueno, voy a ir
me estoy liando. Voy a ir a los inputs y a las consecuencias. O sea, inputs, o sea, ¿qué introducimos que puede beneficiarnos, ¿no? O sea, la dieta que tomamos, y al lado de la izquierda, que es cómo influimos, la genética y la epigenética, o sea, hay factores que heredamos, que están ahí, pero la epigenética significa que podemos modificar la expresión de los genes de tal manera que se comporten mejor nuestros genes, y las bacterias intestinales producen cambios epigenéticos, es decir, cambian nuestra salud cambiando la expresión de los genes, y esto es muy curioso, ¿no? La forma del nacimiento, como dije, parto vaginal, lactancia materna también, el ambiente en el que estamos, los fármacos, los antibióticos son un factor muy tremendo en alterarla, pero a veces no queda más remedio, el ejercicio físico, porque disminuye el impacto del estrés. Entonces, cuando esto está bien, pues nos alimentamos mejor, nuestro rendimiento cognitivo es mayor, la tolerancia al estrés también, incluso nuestra interacción social cambia y nuestra capacidad de tener miedo o no tenerlo, o sea, tener una flora intestinal equilibrada hace que toleremos mejor el estrés y por lo tanto seamos menos miedosos, ¿no? Y bueno, pues parece ya como si que las bacterias nos teledirigen, ¿no? Pero como veis, influye de diferentes maneras. Pero es muy importante hablaros también de lo que es la disbiosis. No sé si habéis oído hablar de esto, pero la disbiosis se refiere al desequilibrio de la flora intestinal y esto causa numerosas enfermedades. Los tipos de disbiosis que vienen de este desequilibrio, que pueden llevar a enfermedades, tienen que ver, primero, por mayor cantidad de bacterias patógenas, que se llaman proteobacterias. Os pongo la Escherichia coli porque es la más típica de la diarrea del viajero, por ejemplo, y otra que se llama Shigella, que también produce infección intestinal, pero cuando hay infecciones intestinales y no se meten probióticos adecuados después, hay más riesgo de que estas bacterias patógenas generen disbiosis y entonces nuestro organismo, partiendo de la alteración del intestino, funcione peor. Evidentemente también el intestino y su funcionamiento se influye por estas bacterias. También por pérdida de microorganismos beneficiosos. Por ejemplo, porque producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen acción antiinflamatoria, protegen la barrera intestinal. Cuando se altera esta barrera intestinal se habla del síndrome de intestino permeable, que es como que hay pequeños agujeritos en el intestino. Eso hace que se absorban proteínas que pasan directamente a la sangre y que produzcan reacciones alérgicas, asmas y todo tipo de inflamaciones, problemas autoinmunes, etc. Por lo tanto, es importante que pongan como esa protección. Y también modulan el sistema inmunológico. Las más frecuentes, frecuentemente conocidas y más saludables son las bifidobacterias y los lactobacilos, de los que habéis visto publicidad de yogures y todo tipo de cosas, ¿no? Y otro punto es la pérdida de diversidad microbiana, es decir, por lo que decía antes, de vivir en ambientes demasiado asépticos. Los niños que se les está constantemente limpiando, protegiendo y evitando el contacto con la realidad acaban teniendo menos diversidad microbiana y más riesgos para la salud, como alergias, asma o infecciones. Entonces, que los niños toquen la tierra, no que se la coman, pero que toquen la tierra, que toleren una cierta suciedad cuando está en el campo. No es que no limpiéis la casa, o sea, quienes tengáis hijos, no os estoy invitando a tener la casa llena de porquería, o sea, estoy diciendo que la higiene exagerada es un factor que disminuye la diversidad y que puede ponernos en riesgo de infecciones. Entonces, una higiene excesiva o el excesivo consumo de antibióticos lo pueden condicionar. ¿Cuáles son las causas de esta disbiosis? En primer lugar, los antibióticos. Hasta hace muy poco tomábamos antibióticos casi por cualquier cosa, casi por un resfriado había gente que tomaba antibióticos y esto también ha generado más resistencias, es decir, hay bacterias no saludables que aunque tomes antibióticos se van haciendo fuertes porque no reaccionan a los antibióticos se cargan a bacterias saludables y esas bacterias que resisten se van apropiando de vuestro organismo. Y esto hace que se produzca ese desequilibrio, ¿no? También se ha visto que un mayor consumo de carne roja y carnes procesadas, pues como hamburguesas industriales, salchichas, o sea, embutidos, todo eso
También produce más riesgo de disbiosis y de alteraciones, vamos, de alteraciones en la flora intestinal. Una baja ingesta de verduras y de frutas, porque la fibra de verduras y frutas es el alimento de las bacterias saludables, igual que la fibra en general, que por ejemplo está en los cereales integrales, en las legumbres también está, que es muy importante. La obesidad causa disbiosis y la disbiosis causa obesidad, ahí como hay un círculo vicioso perjudicial. Y el estrés es una causa muy importante en nuestros días. Cuando pasamos periodos de sobrecarga, nos ocurre algo que nos altera muchísimo. La reacción del sistema nervioso a través del nervio vago da una serie de estímulos al intestino que alteran la flora intestinal y esa flora intestinal a su vez nos hace más sensibles al estrés. Entonces también podéis decir, sí, pero el estrés no se puede evitar. Pues claro que no, pero cómo nos enfrentamos a él y cómo nos cuidamos para ser más resistentes, entre otras cosas, cuidando la flora intestinal y con estilos de vida saludables, pues sí lo podemos controlar. O sea, cómo está nuestra fortaleza frente a ello. ¿Cuáles son las consecuencias? Voy a acabar de explicar esta diapositiva y ya empezamos con algunas preguntas. Por ejemplo, que se produce una interferencia en el metabolismo de los neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Que los neurotransmisores no funcionan bien y entonces nuestro cerebro no funciona bien cuando está la flora intestinal alterada. Que se debilita el sistema inmune, es decir, nuestras defensas se vuelven débiles y tenemos más riesgo de todo tipo de infecciones, inflamaciones, reacciones autoinmunes. La barrera intestinal se vuelve más vulnerable y se pueden acabar produciendo pequeños agujeritos, incluso úlceras. Se ha relacionado hoy en día la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se producen úlceras repetidas, con que no hay un buen equilibrio de la flora intestinal y hay estudios que ponen de manifiesto que la suplementación con probiótico disminuye la gravedad de esta enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero sin llegar a esos extremos. Si la barrera intestinal es más vulnerable, se produce esto que explicaba antes del intestino permeable, o sea que entran en la sangre sustancias sin procesarse adecuadamente y esto produce más riesgo de alergias y de inflamación. Se producen menos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato del que hablé antes, que es antiinflamatorio y protege nuestra salud física y mental. Se reducen los factores de crecimiento neuronal. Esto en la infancia es muy importante, porque si un niño no tiene ese crecimiento, pues va a evolucionar peor, pero también esos factores de crecimiento neuronal recuperan al cerebro de daños que pueda sufrir por estrés, por un traumatismo encefálico, por un ictus. Se pierde la plasticidad sináptica, es decir, tenemos menos flexibilidad ante lo que nos sucede, menos capacidad de recordar y de funcionar. Nuestra inteligencia se ve alterada y se acaba afectando la función cognitiva con más riesgo de todo tipo de demencias, de deterioro cognitivo más precozmente. Hay más riesgo de todo tipo de enfermedades crónicas, sobre todo las que derivan de la inflamación, como la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también la artritis y otras. Más riesgo de cáncer, sobre todo cáncer colorectal, pero otros cánceres también se ven afectados. O sea, el riesgo no es que no tener bien las bacterias te produce cáncer, sino que tienes más probabilidades de tenerlo si no tienes la flora intestinal equilibrada. Más riesgo de síndrome metabólico, que es un tipo se llama síndrome metabólico, es una combinación de alteraciones de la glucosa, sobrepeso, hipertensión arterial, que tienen que ver pues, con más factores de riesgo con el paso de los años y más riesgos de deterioros cognitivos y enfermedades crónicas a su vez. Y obviamente, ya he dicho, menos tolerancia al estrés y más riesgo de enfermedades mentales y neurodegenerativas. No es que sea la causa de las enfermedades mentales o el único tratamiento, sino que es un factor adicional para que teniendo alguna enfermedad mental, pues tenga menos gravedad y requiera menos medicación. Y también, si desde pequeños tuviéramos estas prevenciones, pues a lo mejor personas en riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad mental, pues no la desarrollarían o sería más leve. Y lo mismo pasa con el Alzheimer y otro tipo de demencias. Si esto es un factor preventivo, si desde lo antes posible lo tenemos en cuenta, pues tendremos menos riesgos de desarrollar este tipo de enfermedades. Como digo, no es una panacea, no es lo único, pero es un aspecto más
para sostener nuestra salud y que tiene numerosas evidencias e investigaciones.